que la vamos a hacer en Recording is on. 4 y 5 de diciembre. Si es posible extendernos un poquito más al siguiente fin de semana, lo hacemos en caso de que no cumplamos con la cantidad de prácticas que tenemos pautada para esos días. Me gustaría, si es posible y pueden, que vayan los 2 días, no que dividamos el grupo, sino que vayamos sábado y domingo para cumplir, para no tener que extendernos al fin de semana que viene, si ustedes gustan. Si no, entonces los que falten, entonces nos extendemos al fin de semana que sigue. Entonces, como les decía, esta es nuestra última clase ya. Vamos a compartir la guía, es sumamente, bueno, si tuvieron la oportunidad de leerla, es sumamente fácil y realmente es una guía a modo de cultura general. Entonces, el curso asistente dental, módulo 6, este módulo solamente tiene una sola unidad y es higiene bucal. Aquí vemos un concepto de lo que es higiene a modo general. La higiene es un conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican en los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden tener efectos nocivos sobre la salud. Nocivos quiere decir dañinos. Ahora yo les hago a todos ustedes una pregunta. ¿Qué tan importante es la higiene en el ser humano? Sumamente importante, maestra, porque sin higiene, muchas bacterias que son patológicas, virus, hongos, se podrían apoderar de nosotros mismos, nuestra salud y dificultar todo, porque tan solo con tener un problema en la boca podemos contraer otras enfermedades, o sea, relacionar, o sea, la boca nos puede conllevar a tener problemas del corazón y otros órganos por la infección si uno no tiene la higiene adecuada. Exactamente. Y no tan solo eso, mira, yo lo veo también desde este punto de vista, Wilfrania. Eh, cuando no tenemos higiene con nosotros mismos, ¿ustedes creen que se pueda tener higiene en las demás cosas que uno haga? Cuando uno lava los alimentos o cuando uno lo va a cocinar o en los mismos lugares de trabajo. Yo siempre veo la higiene desde ese punto de vista. O sea, mido la higiene en la persona, perdón, desde este punto de Profe, vista, ¿sí? yo opino eso mismo que usted, porque en realidad, si uno con uno mismo no tiene higiene, con lo demás, con las demás cosas, yo creo que también sería igual el descuido y Es eso. lo, es lo mismo. Natalie, ¿verdad? Me habla. Sí, profe. Es lo mismo, Natalie. O sea, si tú no, miren, la higiene es tan importante. Ustedes se dan cuenta que cuando una persona, o sea, está en un lugar determinado y ustedes ven que está tirando basura en la calle, que tiene un zafacón al lado y prefiere tirarlo en el piso, desde ahí yo empiezo a medir la higiene de la persona. De esa persona no como yo, ni agua tomo. Porque si teniendo un zafacón al lado se le hace tan difícil mantener el orden y la limpieza teniéndolo al lado, imagínense que no lo tengan, que muchísimas veces en muchísimos lugares no hay donde botar como tal la basura y hay que empacarla bien y llevarla a otro lugar. ¿Por qué ustedes creen que los ríos están contaminados? No es porque el gobierno no ha hecho nada, no es porque los gobiernos que han pasado por la República Dominicana no han hecho nada. Es porque nosotros como entes sociales no somos higiénicos. Porque ¿cuál es la necesidad de si está lloviendo yo tirar agua por la basura por la cañada para que se la lleve? Ah, déjame tirar eso para que se lo lleve. Ustedes saben que todas las cañadas desembocan en los ríos. Nosotros estamos contaminando los ríos.
Ustedes ven que vamos al río a disfrutar, a bañarnos, y ahí mismo hacemos nuestras necesidades, y ahí mismo tiramos todo lo que nos comemos porque el río se lo lleva. O sea, vamos a ponernos a pensar, esto es un módulo más de concientización de lo que debe de ser la higiene. Entonces, imagínense si nosotros hacemos eso en lugares públicos, en todos los lugares que vamos. A la hora que vamos a tratar a un paciente, ¿ustedes creen que le vamos a dar la suficiente higiene y la suficiente, vamos a tener el suficiente grado de conciencia para higienizar cualquier instrumento o para higienizar cualquier espacio del área odontológica? Bueno, ustedes me excusan, pero yo no creo. Porque una gente que no se limpia las uñas, que no se peina, que no se arregla, que no se da cuidado y higiene personal, yo no creo que tenga el mismo cuidado y el mismo trato y la misma higiene y el mismo control en un área donde trabaje. Vamos olvidando de que es odontológica, en un área donde trabaje. Eso se ve a simple vista. Eso se ve. Entonces aquí dice, la higiene a muchas personas no les importa, pero la higiene es indispensable para tener una vida saludable. Sus objetivos son mejorar la salud, conservarla y prevenir las enfermedades o infecciones, como decía Wilfrania. Se entiende por higiene, se entiende como higiene los métodos que los individuos utilizan para estar limpios, como el uso de jabones, champú y agua, pero también para referirse a las relaciones interpersonales. Limpieza o aseo de lugares o personas, hábitos que favorezcan la salud, parte de la medicina orientada para favorecer la salud, reconocimiento, evaluación, control de aquellos factores o tensiones ambientales, o sea, lo que estábamos hablando ahorita de los ríos, que surgen en el lugar de trabajo en prevención de enfermedades y contagios. Eso también tiene que ver con lo que yo le decía en clases anteriores del manejo de desechos tóxicos, que yo le decía que las agujas, los carpules de anestesia que son en cristal, y todo lo cortopunzante debíamos de dispensarlo en un galón antes de ser desechado a la basura. Eso tiene que ver con eso. La mala higiene incide de manera directa en la salud de los demás. O sea, que cuando yo no tengo una higiene conmigo, también incide en la salud de los demás. Con la aparición de las enfermedades. Por ejemplo, el cólera es una enfermedad. La misma ameba es una enfermedad cuando se tiene un contacto o sea, oral de la boca, fecal. Y ustedes dirán, bueno, a mí me ha dado ameba y yo no he comido quizás las heces fecales de nadie, ni la mía tampoco, pero quizás no está ahí, pero quizás hubo en algún momento algo almacenado en el que algo almacenado que tuvo contacto con esas heces fecales que usted se tomó, se comió. Y eso mismo sucede con el cólera. El cólera se propagó, que no sé si se acuerdan, cuando dimos la clase del módulo 3, que yo les hablé de las diferentes enfermedades, las que eran de origen bacteriano, viral, fúngico, etcétera. No sé si se acuerdan. Yo les hablé del cólera, que era un protozoario, que era una enfermedad por yo no sé por qué siempre se me olvida el nombre siempre me acuerdo de protozoario, pero no me acuerdo del nombre que uno por lo regular le dice, de un parásito, esa es la palabra. El cólera vino o se puso de moda cuando el terremoto de Haití en 2010. Y era porque nuestros hermanos vecinos tienen la mala costumbre de donde comen, ahí hacen sus necesidades, o sea, y viven, comen, duermen, cenan y hacen todo. Entonces, ellos estaban durmiendo en unos refugios donde se estaban haciendo fosas comunes para sepultar los cadáveres de las personas que fallecieron en el terremoto.
Entonces, se suponía que ese tipo de persona no podía estar ahí. O sea, lo vivo junto con los muertos. Pero ya ustedes saben, imagínense todas las necesidades que tiene nuestro vecino país. Y por ahí fue que vino el problema. Entonces, como ustedes comprenderán, nosotros que vivimos al ladito, nos vimos afectados porque todas esas personas contagiadas con la enfermedad vinieron para acá y empezaron a contagiar a la gente que también estaba aquí. ¿Por qué? Porque ellos, como bien lo decía, tienen la mala costumbre de donde comen, viven, duermen, ahí hacen sus necesidades y aquí venían a las orillas de los ríos, allá ustedes saben qué. Entonces por ahí empezó la propagación del cólera. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en este caso, ese grupo de personas no tuvo la suficiente higiene y cuidado con su salud, empezó a enfermar los demás. Miren cómo empezó a propagarse una enfermedad que no debió de haber salido del espacio madre, no debió de haberse creado en el momento. Pero producto de un mal control, de una mala higiene, entonces miren en qué paró. Gracias a Dios eso se controló, pero fue mucha gente que murió de cólera, porque al principio no se reconocía que era un cólera. La colocación de la basura en lugares determinados, que yo lo decía ahorita, la prohibición de tirar basura en lugares públicos, mantener parques y áreas verdes en un estado óptimo para el disfrute y recreación de la familia y demás. Aguas grises como resultado del uso cotidiano para la higiene personal, lavado de utensilios de cocina, ropa, por sus características, pueden ser usadas directamente en los inodoros y con su reciclaje disminuir el impacto en el medio ambiente. Se refiere a las aguas negras que lamentablemente en nuestro país no son tratadas y debieran ser tratadas esas aguas, o sea, limpiadas antes de ser desechadas a los ríos. Pero eso se puso en proyecto hace como 3 años atrás. El hecho de que aquí en la provincia, en Moca, hay una planta de tratamiento. Lo que pasa es que no está funcionando porque no tienen las debidas condiciones y los debidos equipos. Y de hecho, se hizo un proyecto para someterlo al Senado para que lo aprobaran del arreglo de esas plantas de tratamiento, pero no sé en qué paró, porque eso fue hace como 3 años. Ustedes saben que a veces cuando hay cambio de gobierno, muchas cosas que estaban ya adelantadas se terminan paralizando. Entonces, dentro de los pasos para tener una buena higiene personal, también hay que tener una buena higiene bucal. Y dentro de los pasos que tenemos para tener una buena higiene dental o bucal, tenemos dedicarle tiempo al cepillado, o sea, cepillarse de una manera eficaz, profunda, con movimientos cortos, cepillarse por lo menos 3 veces al día, que no por lo regularmente no lo hacemos, particularmente yo que soy dentista no lo hago, que debiera, pero recuerden siempre que el cepillado más importante es el de la noche. Yo por lo menos lo hago 2 veces al día, a veces lo hago 3 por el motivo del trabajo, que uno nunca está constante en un lugar. Pero lo ideal es que después de cada comida se realice el cepillado, dígase después del desayuno, después de la cena, después del mediodía. Renovar el cepillo cada 3 meses. Hace muchísimos años se creía que era producto de una campaña, de una compañía para vender cepillos, pero realmente se hicieron estudios donde se determinó que el cepillo no se puede dejar, o sea, no se puede usar por más de 3 meses, por el hecho de que acumula en las celdas, en los vellitos, en los pelitos que tiene el cepillo, acumula bacterias, y esas bacterias que en su momento fueron eliminadas, vuelven nuevamente a la boca. O sea, que en vez de estar llevándonos salud o quitándonos problemas en la boca con el cepillo, lo que nos estamos llevando es problemas. Entonces, por eso hay que cambiarlo cada 3 meses. Habla aquí del uso del cepillo eléctrico. El cepillo eléctrico yo le tengo su respeto. Y es porque, por ejemplo, las personas muchas veces no se saben una buena técnica del uso del cepillado. Entonces, al usar cepillos
eléctricos tienden a maltratarse mucho las encías, pero realmente son muy buenos, muy efectivos, son más efectivos quizás que lo que utilizamos de manera manual, pero hay que tenerle su cuidadito. O sea, el uso excesivo de este tipo de cepillo, si no lo sabe usar correctamente el paciente, tiende a desgastarse los dientes. El uso del hilo dental, que mucha gente no lo hace, el hilo dental, que es importantísimo. Ustedes saben que el cepillo no puede llegar a todos los lugares, y más en los lugares interproximales o en medio de los dientes, como mesial y distal. Y una manera de limpiar y poder higienizar de manera correcta ese espacio es con el hilo dental. Aquí dice que uno toma más o menos 45 centímetros. Eso es nadie anda midiendo la cantidad de hilo que toma, pero eso es para que ustedes tengan un parámetro más o menos de cuánto deben de tomar para poder utilizarlo en la boca completa. El uso de enjuague bucal es importantísimo, eso evita muchísimas enfermedades, principalmente de las encías. Los enjuagues en muchas ocasiones vienen ricos en flúor, que ayuda mucho con el proceso de la caries, pero básicamente vienen para el cuidado y mantenimiento de las encías. Miren, el enjuague yo siempre les recomiendo a mis pacientes, y ya ustedes lo van a tener pendiente, compren lo que digan sin alcohol. Sin alcohol. Cuando compramos enjuagues que contienen alcohol, maltratamos la encía, la quemamos. Por eso el uso correcto del enjuague debiera ser sin alcohol, de esos enjuagues que no pican, que dejan una sensación de frescura, pero no pican. Ese es el tipo de enjuague que se debiera utilizar. Si ustedes ven que pica mucho, que hay enjuagues que pican, dicen sin alcohol y pican muchísimo, ustedes lo diluyen un poquito en agua, porque tampoco que se queme la encía es saludable. Acudir al dentista con regularidad, obviamente, o sea, mínimo hay que ir 2 veces al año, lógicamente si no hay ningún tipo de problemática, para hacerse su limpieza. Es recomendable ir a una visita al dentista de manera amistosa, por así decirlo, y no por un dolor, sino para una revisión cada 6 meses y hacerse su limpieza, o sea, su fase diagnóstica. El uso de chicle, ahí dice chicle, ellos le llaman chicle, es a unas laminitas que vienen, que mucha gente la utiliza para evitar halitosis, o sea, mal olor. No sé si la han visto, son, una vez la estaba fabricando Clorox, no sé si todavía la está haciendo. Son como unas láminas, parecen una telita que uno se entra en la boca. Y al principio sabe a menta y a la vez sirve como de enjuague también. Entonces, a ese tipo de chicles que se refiere, porque muchas veces, por ejemplo, lo que son a base de xilitol, no son dañinos en boca y reducen también el número de bacterias, pero lógicamente no son de lo que uno por lo regular mastica, que se pasa el día entero masticando. Esos chicles son como efervescentes, vamos a decirlo así, desaparecen, se disuelven en boca cuando uno los utiliza. Bueno, aquí habla nuevamente de la limpieza bucal, que debemos realizarla. Una limpieza es un proceso sumamente sencillo y que debe de hacerse con regularidad, dígase por lo menos 2 veces al año, cada 6 meses. Eso se utiliza básicamente para remover lo que es el sarro, la placa dental, cuando también tenemos manchas que son producidas por el café, por el tabaco. Obviamente, una limpieza dental no es un blanqueamiento dental, que muchos pacientes lo confunden y creen que cuando se van a hacer una limpieza se van a blanquear los dientes. No, lo que pasa es que muchas veces algunos pacientes producen manchas y esas manchas son eliminadas en el proceso de limpieza. Entonces, tienden a confundir cuando se eliminan las manchas que fue un blanqueamiento que se le hizo, pero no fue así. Un blanqueamiento es una cosa y la limpieza dental es otra. También hay muchos pacientes que
hacen referencia a la limpieza como el método para eliminar la caries y tampoco es así. O sea, una limpieza es como un cepillado profundo hecho por el dentista, para que ustedes tengan una idea. Ahora, una eliminación de caries es un empaste que se va a hacer ese paciente, eso es diferente. Toma de impresión. La impresión dental es una obtención en negativo realizada por el odontólogo de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Eso lo vamos a tener esa es una de las prácticas que vamos a hacer, aprender a tomar impresiones en el paciente. Entonces, toda impresión que se toma sobre los dientes de un paciente, realizada en una clínica dental y que se consigue a través de ciertos materiales no tóxicos, denominados materiales de impresión, como son el alginato y la silicona. El alginato viene, bueno, cuando dimos la clase de materiales dentales, que fue la clase pasada, el módulo pasado, yo les hablé del alginato, que es un polvo que se mezcla con un poco de agua para activarlo hasta que se vuelve como una masa chiclosa, se lleva a la boca del paciente y con esa impresión tenemos una copia exacta de lo que es la boca del paciente, pero en un modelo de yeso. O sea, luego de que esa impresión es tomada, tiene que ser llenada con yeso. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la práctica. Y la silicona viene siendo, para que ustedes tengan una idea, es como una masilla. No sé si se acuerdan cuando estaban en la escuela que hacían dibujitos con masilla, figuritas con masilla. Es una masilla que viene de dos colores. Entonces, dependiendo de la casa comercial o dependiendo de la fábrica que lo realice, hay que vienen azul y blanca, mamel y blanca, rosada y verde, etcétera. Entonces, uno es la base y el otro es el catalizador. O sea, uno es que realmente copia y el otro es que se encarga de activar a que la copia funcione. No sé si me di a entender. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos el alginato, el polvo que se mezcla con agua, se utiliza básicamente para métodos diagnósticos. Por ejemplo, vamos a estudiar a un paciente, no podemos tener el paciente el día entero en el consultorio, entonces le tomamos una impresión y con esa impresión, que es exactamente la copia de la boca del paciente, podemos estudiar lo que le vamos a hacer a ese paciente. Para eso sirven las impresiones. En el caso, por ejemplo, de que la tomemos con silicona, es una impresión nosotros le llamamos impresión definitiva. Eso es cuando estamos haciendo procesos protésicos, como por ejemplo una corona, lo que le llamamos puente, o lo que le llamamos plancha, o lo que le llamamos removible. Entonces, ese tipo de material sirve para eso. Esos materiales no son tóxicos, pero lo ideal es que el paciente no lo ingiera, porque no vinieron para ser ingeridos. Entonces, el llenado de las impresiones, tanto que se hagan con silicona como que se hagan con alginato, esa copia de esa boca del paciente, se llena con yeso. El yeso parece cemento de que se utiliza para empañetar, viene así un polvo como el cemento, se activa con agua y se activa con agua y se va llenando la impresión que tomamos en el paciente con ese material. Ese yeso viene de diferentes presentaciones, viene de color azul, viene de color rosado, viene de color amarillo, viene de color blanco. Entonces, cada uno tiene una utilidad. Por ejemplo, lo que se utilizan para el color azul, esos se utilizan para medios diagnósticos, como yo les decía ahorita, se toma una impresión para estudiar el paciente. Y el que es rosado y amarillo, que se llama ya yeso extra duro, es el que nosotros mandamos al laboratorio para hacer cualquier tipo de trabajo, sea un provisional, sea una prótesis fija, sea una corona, sea un puente, sea una plancha. Ese es el yeso que utilizamos. Y el blanco sirve para hacer lo que se llaman zócalos. Zócalo es como una base, una plataforma para montar esa impresión ya llenada en yeso.
Tenemos lo que es la profilaxis dental a modo de cultura general. La profilaxis dental es la técnica utilizada para limpiar la dentadura, elimina las capas de sarro, placa bacteriana y manchas en los dientes. Su objetivo es obtener una higiene bucodental, prevenir y encontrar problemas de la dentadura. No es un blanqueamiento, aunque mejora la estética y es muy clara. O sea, cuando se refieren que encontramos problemas de la dentadura, ustedes saben que muchas veces el paciente tiene cálculo, tiene piedra en ese diente y está forrado por ese cálculo, o sea, lleno de cálculo por todos los lados y no se pueden visualizar las superficies de los dientes. Cuando ustedes estén trabajando, ayudando a un dentista, asistiéndolo, ustedes se van a dar cuenta, se van a acordar de esta clase. A lo que yo me refiero, cuando está lleno de sarro, esa boca de ese paciente. Cuando terminemos la clase, yo le voy a buscar una imagen para que ustedes entiendan lo que es el sarro y lo que es el cálculo. Entonces, muchas veces debajo de ese cálculo hay caries, pero ni el paciente ni el odontólogo es adivino para saber. O sea, hay que hacer una limpieza. Eso es lo que le llamamos ya una limpieza profunda, eliminar todo ese cálculo que está por encima y por debajo de las encías de ese diente por higiene, por salud y también para descubrir a ver si hay alguna caries que puede estar ahí debajo, que puede estar trayendo algún tipo de problema. La limpieza o la profilaxis dental se pueden realizar de dos maneras, ya sea con ultrasonido, que es lo que le llamamos cavitrón, lo vamos a conocer cuando hagamos la práctica. El cavitrón es un instrumento que viene adaptado o pegado a la unidad, sirve para hacer lo que es la limpieza dental, pero de manera rotatoria. Rotatoria quiere decir que es un instrumento que funciona con agua y con aire. Entonces, ese instrumento para mí es maravilloso. A mí me encanta hacer mi limpieza con mi cavitrón, primero porque es menos traumático para el paciente, se quita más rápido el cálculo, el sarro, y el paciente dura menos tiempo porque la hacemos más rápido la limpieza. El paciente queda más satisfecho, siente menos molestia y duramos menos trabajando. O sea, que reduce hasta el tiempo de trabajo si lo sabemos utilizar el cavitrón. Y se puede hacer de manera manual, que es con lo que son las curetas, que también la vamos a conocer cuando hagamos la práctica, que sirven, es el mismo instrumento, uno que es rotatorio, que funciona con agua y aire, como es el ultrasonido, y las curetas que son manuales, o sea, que nosotros mismos con las manos, es como la cureta vendrían siendo, si lo comparamos con el pico o con la pala de un ingeniero, de un obrero. Profe, Sí. si a mí no me hacen las limpiezas con la, ¿cómo se llama? Cavitrón. Ajá. Con el Yo cavitrón. siento como que no me ha hecho limpieza porque yo me la he hecho de las dos formas y me ha gustado más con el aparatito. Es que es mucho más cómodo. Al tener la presión de agua y de aire, el paciente siente hasta un alivio en el momento de que se va utilizando, porque siente que la boca le va quedando limpia como casi al instante. Entonces, de manera manual, es como yo le decía, con un pico y con una pala, haciendo, por ejemplo, con un pico, que estamos haciendo un hoyo. Entonces, tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer presión y a los pacientes no les gusta que le hagan fuerza, que le hagan presión. Entonces, con el cavitrón no hacemos nada de eso, solamente pasar el aparatito por toda la superficie dentaria, dígase mesial, distal, oclusal, vestibular, lingual, y facilita mucho al odontólogo. Como yo le decía, reduce mucho el tiempo. De manera manual no es que está mal. Muchas veces, por ejemplo, con el cavitrón, que es un aparato, no podemos llegar a algunas superficies o a algunos lugares, entonces tenemos que hacerlo con la cureta, porque tampoco vamos a maltratar al paciente. O sea que la cureta siempre tiene su utilidad. Pero, vuelvo y les repito, yo personalmente como profesional, me gusta
hacerla con mi ultrasonido, con mi cabetrón. Ahora tiene sus desventajas, por ejemplo, no se puede utilizar en pacientes que tengan marcapasos. O sea, los marcapasos son como unas pilitas que ponen en el corazón. Ustedes seguro han escuchado en algún momento ese término. Entonces, en ese tipo de pacientes no se puede hacer limpieza con el cavitrón porque tiende a dañar, ese tipo de aparato tiende a dañar el marcapaso del paciente, para que ustedes lo tengan pendiente. El flúor es un componente o un compuesto mineral natural que se encuentra en el agua, en la tierra. Lo podemos encontrar en los alimentos, en las bebidas, lógicamente en diferentes concentraciones. El flúor ayuda a prevenir lo que es la caries, la sensibilidad dental, hace que los dientes sean más resistentes a los ácidos, favorece a la remineralización, o sea, la reconstrucción de lo que es el esmalte dental cuando este se encuentra afectado, porque ayuda a que los iones de calcio se peguen al diente y formen una capa más dura. O sea, el flúor es maravilloso. Vienen en diferentes presentaciones, viene de manera tópica, que esa es la que por lo regular utilizamos con mucha frecuencia, que la utilizamos en el consultorio. O sea, viene un gel. Vamos a hacer una práctica también de aplicación de flúor, de cómo aplicarle flúor al paciente. Se supone que eso lo hace el odontólogo, pero no está de más que ustedes lo sepan, pues si acaso un día lo mandan a hacer. La aplicación de flúor se hace lógicamente en la superficie de los dientes, que estén limpios, o sea, se hace después de una limpieza. También se puede indicar de manera ingerida, ya sea en alimentos o en componentes específicos. Hay agua en nuestro país que está fluorada. Por ejemplo, el agua que viene directamente de la montaña, que sale y nace de la montaña, es un agua rica en flúor. Pero como ustedes comprenderán, todo en la vida en exceso hace daño. El exceso de flúor en los dientes también tiene su desventaja, como es que se le forman unas manchas de color blanco, aunque no todas las manchas blancas que tiene un diente quiere decir que es flúor, pero cuando tiene manchas blancas y ese diente está totalmente sano, eso es una fluorosis, o sea, un exceso de flúor en ese diente en específico. También se puede indicar el flúor tomado. O sea, hay un flúor que viene como si fuera palomita de maíz, se parece, así mismo blanco, que se lo indican a los niños en muchísimas ocasiones, casi siempre lo indican los pediatras. Pero particularmente a mí me gusta mucho el tópico, porque es como el que yo puedo controlar con mucha facilidad. Por ejemplo, ese tópico el paciente no lo puede ingerir, tiene que escupirlo todo. Y cuando uno se lo aplica, el paciente tiene que durar como mínimo media hora para comer, porque eso dura el flúor después de aplicado, activo en boca. Por lo regular uno se lo coloca al paciente, o sea, es un gel que uno le pone al paciente, una pasta que uno le pone al paciente, se la deja puesta por un aproximado de 5 a 6 minutos. Lógicamente eso va a depender del fabricante. Siempre lean la posología, o sea, esa letrita pequeña que dice indicaciones. Ahí te va a decir qué cantidad de tiempo, porque va a depender de la casa comercial que lo fabrique, pero más o menos ese es el tiempo para hacer efecto. El flúor, por ejemplo, a mí me encanta aplicarlo en pacientes, por ejemplo, que tienen mucha sensibilidad, porque como ahí decía que los iones de calcio, él ayuda a que se adhieran. El calcio tiende a sellar los túbulos dentinarios que yo le mencioné en el módulo 2 cuando hablamos de anatomía, que cuando están abiertos es que dejan pasar lo frío, lo dulce, lo salado y lo caliente. Entonces, ese flúor ayuda a que esos túbulos se le pegue el calcio que uno absorbe y se sellen. Y por ende, lógicamente, se quita la sensibilidad en el paciente. Eso no se ve desde el primer día que se hace.
No sé si me doy a entender. O sea, no es que yo aplico flúor, ya el paciente maravillosamente sale sin sensibilidad. La sensibilidad es un proceso que va disminuyendo gradualmente, dígase con el tiempo y con la secuencia de un tratamiento, como por ejemplo la aplicación del mismo flúor, tiene que ser diaria hasta un cierto tiempo, hasta que el paciente deje de tener sensibilidad. Entonces, el flúor, como yo le decía, tiene su desventaja. En el caso, por ejemplo, del tópico, cuando se ingiere puede ser tóxico a la salud porque tiene una concentración muy alta de flúor. Por ejemplo, tóxico en el sentido que le puede dar dolor de estómago al paciente o en su defecto diarrea puede pasar. Pero por eso es bueno que no lo ingieran. A mí me gusta el tópico porque es una manera que yo puedo controlar y puedo decirle al paciente que escupe y me aseguro de que no se quede nada en boca. Como yo le decía, se aplica directamente en superficies limpias, como por ejemplo luego después de una limpieza. O sea, no se aplica así solo, dije, hoy yo vine y me apliqué flúor, porque no va a tener como el mismo efecto. Podría aplicarse, pero no tiene el mismo efecto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Duda? ¿Qué quieren decirme en este último día de clase virtual? Si hay algo que debo de mejorar, si todo está bien, si todo está mal. Profe, Sí, yo quiero decirle que he entendido muchísimo, que es muy buena usted explicando así. Y nada, yo he aprendido muchísimo por aquí. esa era la idea. Esa era la idea que aprendieran, porque son conceptos nuevos para ustedes. Yo sé que se sienten abrumados, pero denme un segundito. No me dejen. Buenas noches. Bien, gracias a disculpen. ¿Me decía Natalie? Profe, que yo le decía que he aprendido mucho, que me ha gustado mucho, que yo no tenía idea de muchas cosas. Y nada, que usted es muy buena en realidad en lo que hace. Amén. Miren, les voy a compartir lo que es cálculo dental, que yo sé que se quedaron como, ¿qué será eso? Para que ustedes tengan una idea de lo que es cálculo dental. Miren, eso es cálculo dental. Eso que se ve ahí, pueden observarla la imagen. ¿Se ve? Profe, yo no la veo. Yo no la Sí, puedo. profe, se ve. Yo Ahora la sí, vi. sí. Ok, entonces Sí, ya miren, lo habíamos visto, yo lo había visto. ok, miren, ¿ustedes ven donde yo estoy señalando ahí? Todo eso es cálculo, ese es el diente. Entonces, miren, esto que se ve aquí es un cavitrón. Eso vibra y bota agua y aire, vibra y limpia toda la superficie. Pero hay situaciones, déjame ver si yo encuentro una situación peor, porque a mí esa tan limpia para la que en su momento me han tocado. Entonces quedaría así el paciente después de la limpieza.
Por ejemplo, aquí miren, está lleno de cálculo. Y miren aquí debajo como ya está la superficie limpia. ¿La pueden observar esa imagen? Sí, profe, se Sí, ve profe. bien. Ok, voy a dejar de compartir entonces. Nada, chicas, algo más que preguntar, que decir. Realmente me siento muy contenta de que ustedes quieran incursar en el área de como asistente dental en odontología. Hace mucha falta y aunque no les sirvan, aunque ustedes de hecho no lo trabajen en su momento, porque quizá ahora mismo no están pensando en trabajar, pero les sirve ya ustedes van a estar más activas a la hora de ir a una visita. Y les aseguro que ustedes van a estar haciéndole preguntas al odontólogo como que ellos van a pensar que ustedes son odontólogos también, por las preguntas que ustedes le van a hacer. Pero van a tener un poquito mayor de conciencia. Yo sé que sí, al momento de salir de aquí del curso. Entonces,